La depresión Guadix-Baza, Le Vallonnet y Ceprano son nombres propios en el Paleolítico inferior europeo. Pero hay uno que se eleva por encima de todos. Creo que ya sabéis de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a ver qué es lo que nos cuenta Atapuerca del Paleolítico inferior en Europa. Esto es Prehistoriator. ¡Empezamos! ¿Por qué es tan importante el yacimiento de Atapuerca para el Paleolítico inferior en Europa? Pues bien, básicamente porque se hicieron una serie de hallazgos que dieron pie a que se tuviera que reescribir la historia. Como sabéis, la línea de estos vídeos que estoy haciendo es una línea recta a lo largo de la historia. No estoy dando saltos, lo estoy haciendo todo linealmente y es por eso que solo voy a explicar el Paleolítico inferior en el yacimiento de Atapuerca, porque tiene muchísimas más cosas que explicar, pero hoy solo Paleolítico inferior. Si todavía hay alguien que no conoce Atapuerca, bien, Atapuerca es un yacimiento situado en el norte de la península ibérica, en una sierra kárstica, en la provincia de Burgos, en España. Este yacimiento contiene diferentes excavaciones, la Sima del Elefante, la Sima de los Huesos, hay unas cuantas. Este vasto conjunto arqueológico se descubrió en el siglo XIX, cuando se construía una línea férrea que pretendía enlazar Bilbao con Burgos. La realización de una trinchera en una sima dejó al descubierto una serie de restos arqueológicos. Estos restos pertenecían a unas cavidades que se habían ido colmatando desde el Paleolítico inferior, precisamente. Francisco Jordá fue el primero que inició las campañas de excavación en 1964, pero sin mucho éxito, porque no es hasta 1976 cuando aparecen los primeros restos humanos. Es entonces cuando el paleontólogo Emiliano Aguirre se hace cargo de las excavaciones, que se vuelven sistemáticas a partir de los años 80. Y es en 1990 cuando el actual equipo de dirección, formado por los conocidísimos Carbonell, Arzuaga, Bermúdez de Castro, etcétera, toma las riendas de este macrocomplejo arqueológico. La Sima del Elefante y la Grandolina son las dos excavaciones que nos interesan hoy. ¿Por qué? Porque son las que aportan datos en referencia al Paleolítico inferior y al primer poblamiento de Europa. La Sima del Elefante es la que nos ofrece los restos más antiguos. Es una galería de 15 metros de ancho con una potencia estratigráfica de 18 metros de profundidad. Ahí es nada. De hecho, hoy en día todavía hay tramos que están sin excavar, con lo cual, bueno, pues esperamos futuros registros y futuros datos en el futuro. Los primeros niveles que se excavaron se hallan restos óseos de diferentes herbívoros relacionados con restos humanos. Dentro de los restos óseos de los herbívoros hay algunos con marcas de descarnación. Los huesos de herbívoros que se encuentran nos hablan de un clima más bien templado y bastante húmedo, con bastante agua. Se han realizado dataciones por paleomagnetismo y por bioestratigrafía. Y los resultados han dado en una horquilla de entre 1,1 millones de años y 780.000. Bueno, dentro de este yacimiento también se hallan restos líticos del modo 1, cuarcitas, diferentes materiales de la piedra. Y el otro yacimiento dentro de Atapuerca que nos ha dado dataciones similares es la Grandolina. La Grandolina tiene unos 18 metros también de potencia estratigráfica, de los cuales los estratos que van de TD1 a TD7 son los que se hallan restos del Paleolítico inferior. De estos TD1 a TD7, los más antiguos, los que están más abajo, pertenecen a una colmatación natural de la cavidad. Pero es a partir del TD4 donde nos encontramos la mandanga de verdad, la chicha buena. Ahí en TD4 empezamos a tener gran cantidad de mamíferos y algún resto de industria lítica, del modo 1, claro está. Y en el límite de TD7, pues donde se localizó el cambio de polaridad magnética. Esto nos ofrece una edad de unos 860.000 años aproximadamente.
Pero sin duda alguna, aquí el Santo Santorum de la Grandolina es el nivel TD6. En el nivel TD6 se encontraron restos humanos de alrededor de 100 individuos. ¿Y qué tenían de especial estos restos humanos? Pues tenían de especial unas variaciones en el cráneo que no se habían visto hasta el momento. Presentaban como rasgo más característico un hueco aquí debajo, lo estoy señalando, que es donde se insertan los colmillos actualmente, que es un rasgo propio de nuestra especie. Y así de esta manera mezclaba rasgos antiguos, más similares a Homo heidelbergensis, con rasgos modernos como los que os acabo de comentar. Por primera vez tenemos el fósil de lo que más adelante se acabaría siendo, por decirlo así, la cara moderna. El tipo de cara que llegaría hasta nuestros días. Pero es que además también comparte rasgos con Homo neanderthalensis, con los neandertales. Así pues, a la luz de estos nuevos descubrimientos, en 1997 la dirección de Atapuerca tuvieron a bien describir un nuevo taxón y lo llamaron Homo antecessor. Esto abrió una línea de investigación hasta entonces totalmente inédita. Y así, a partir de 1997, pues hubo que rehacer toda la prehistoria antigua que hasta entonces se conocía. Homo antecessor ocupó un espacio que denominaríamos como de antecesor común entre Homo sapiens, o sea, nosotros, y Homo neandertal. En fin, sería el último antepasado común de estas dos especies. Y esta teoría pues empezó a tomar un poquito de forma, sobre todo cuando salieron los primeros datos de ADN que apuntaban hacia ella, se apuntaban hacia una especie antecesora de ambas, de neandertales y de Homo sapiens, que viviría alrededor de los 850.000 años. Pero no, evidentemente no todo fueron flores. Hay escollos. Por ejemplo, el hecho de que Homo sapiens tuviera su origen en África dificultaba pues, el entendimiento o la explicación de esta nueva teoría que había surgido al albor del descubrimiento de Homo antecessor. Porque claro, ¿cómo podía ser posible que Homo sapiens surja en África si su antecesor ha surgido en Europa? Es complicado. Bien, hay algunas teorías que apuntan que Homo antecessor podría haber surgido en África y haberse extendido muchísimo a nivel geográfico, dando lugar a poblaciones en Europa que a su vez dieron lugar a los neandertales. Pero bueno, hay un pequeño problema, que es que no hay restos de Homo antecessor en África. Así pues no han dejado de surgir nuevos modelos. Por ejemplo, el que apunta a que Homo antecessor surgió en Eurasia. Básicamente, podríamos decir que es una consecuencia de Homo erectus o un descendiente de Homo erectus. Hay algunos científicos que apuntan a esta teoría. Y finalmente, para redondear las teorías sobre Homo antecessor, Jean-Jacques Jouvelin propone una especiación en el norte de África. Esta especiación daría lugar a Homo antecessor en el norte de África y pues cruzaría por el estrecho adentrándose en la península ibérica. Bien, como veis, si estas teorías acaban, alguna de ellas acaba confirmándose, pues tenemos que hay una primera oleada de poblamiento en Europa alrededor de 1.300.000 años, 200.000 años, que no tiene continuidad, y una segunda oleada que sí tendría continuidad, que esta sería pues alrededor de los 900.000, 800.000 años. Y esta segunda oleada es la que traería el modo 2 achelense, pero en su forma africana, como se ha podido comprobar en varios yacimientos. Bueno, este vídeo es una frontera temporal. Más o menos hasta aquí os he venido explicando qué es lo que pasó, o lo que creemos que pasó, mientras que algunos animales se pusieron en pie
algunos homínidos se pusieron en pie, dando paso a una evolución que nos ha llevado hasta nosotros, ¿verdad? Hasta aquí el Paleolítico inferior, hasta aquí el Pleistoceno inferior. He intentado explicaros también cómo los homínidos llegaron a Asia, cómo llegaron a Europa. Espero que haya quedado más o menos claro. Si tenéis alguna duda, pues la dejáis en los comentarios, intento contestaros. Pero no os dé pena, porque a partir de ahora entramos en el Paleolítico medio, que esto va a ser una aventura bastante fuerte. Conoceremos nuevas especies, hablaremos del cerebro, hablaremos del control del fuego. Bueno, os va a encantar, ya veréis. Hasta aquí el Prehistoriator de hoy. Volveremos.